Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Les habla Giovanni, como siempre, y con mucho gusto para saludarles. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. El episodio del día de hoy, el número 92, como ustedes podrán ya haber visto el título del episodio en el flyer promocional y también en el título del video del episodio en audio, pues estaremos hablando un poco acerca del síndrome cardiorrenal, ¿no? Una entidad patológica que es de muy vital importancia. Hace no mucho proporcioné un par de clases relacionadas a este síndrome cardiorrenal y su manejo y cómo interactuar con él, y hoy vamos a verlo desde un punto ligeramente distinto, tal vez un poco menos técnico, pero que sea de vital importancia para todos nosotros. Y pues bueno, antes de comenzar, como en todos los episodios, queremos pues recordarles que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, de X, ¿no? Que ahora lo conocemos así, el antiguo Twitter, en el cual pues bueno, van a poder encontrar diferente contenido. Tratamos de compartirles también algunos artículos que nos parecen interesantes, que salen durante la semana y que también pues bueno, nosotros los tomamos de algunas referencias en el área médica y en el área de enfermería, y que bueno, son artículos de información bastante importante. Entonces a veces tratamos de compartirles también ese tipo de información en nuestras redes sociales, y pues bueno, tanto en Instagram como en WhatsApp pueden buscar nuestros canales especializados, en donde les estaremos compartiendo toda la información relevante de estos proyectos que tenemos pues en pie, ¿verdad? También, y antes de continuar, pues desearles un excelente inicio de año. Sé que es un 2024 que va a venir con muchas con muchos cambios, con muchas cosas buenas, y hoy es día 2 de enero del 2024. Pero, pues bueno, oficialmente en el podcast queremos decirles muchas gracias por un 2023 lleno de visualizaciones, lleno de nuevos seguidores, por compartir nuestro contenido también entre ustedes, y darle la bienvenida también a los nuevos seguidores, tanto de este último mes de 2023, en el cual pues la verdad estuvimos un poco alejados de toda esta parte de las redes sociales, porque pues nos hacía falta darnos un descanso mental más que otra cosa, y pues aprovechamos estas fechas de vacaciones, ¿no? Por así decirlo, en donde nos desaparecimos un tiempo importante, pero que era necesario para nosotros, para nuestros proyectos laborales, para nuestros proyectos personales. Y pues como ven, el fondo es ligeramente distinto al que ustedes estaban acostumbrados. Entonces hicimos una ligera remodelación, por así decirlo. Pronto verán pues más cositas aquí en el set, que pues espero que también sean de su agrado, que les guste mucho, y que bueno, pues es poco a poco lo que queremos hacer, irnos renovando, y de nuevo desearles un excelente año, porque este 2024 tiene que ser otro año grandioso para la enfermería, y vamos a tratar de que la enfermería mexicana al menos pues tenga esta visualización. Hay un par de documentos muy importantes que salieron en estas últimas fechas, noviembre, diciembre, esto que vamos a analizar, que vamos a tocar y que vamos a platicar aquí en el podcast, para que los que practicamos la enfermería profesional pues sepamos qué es lo que dice el nuevo modelo, ¿verdad? La segunda edición de este nuevo modelo, pero también vamos a platicar y vamos a dar consejos acerca del modelo de servicio social para enfermería, ¿cierto? Entonces todo eso vamos a tratar de tocarlo. Por allí hay un par de solicitudes todavía en TikTok, por ejemplo, de las que pues no hemos tenido oportunidad de realizar, la verdad, por todo este break que nos tomamos, pero estamos viendo muy seriamente
hacer un episodio de podcast que tenga un tiempo suficiente para poder compartir con ustedes pues todos estos consejos que nos están solicitando, sobre todo para estudiar para las especialidades, para pues ver qué opciones hay, ¿no?, en el mercado, y que bueno, pues a ustedes también les sirva, entendiendo que pues debemos de profesionalizarnos mucho, ¿no?, de esforzarnos mucho para que esto siga rindiendo frutos para cada uno de nosotros. Y bueno, ya sin más introducción ni más comentarios que decir, y otro agradecimiento muy importante, pues es momento de empezar a hablar de nuestro podcast. Y como siempre, como todas las semanas, les vamos a dar una frase muy importante. Me gusta mucho, es de uno de mis autores favoritos, Milan Kundera, ¿verdad? Que nos menciona: las preguntas que no tienen respuestas son las que determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre. Entonces, hacernos preguntas nos va a determinar nuestras posibilidades. Vaya, desde las básicas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿con qué objetivo? Pero siempre preguntarnos en general qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Va a trazarnos líneas, va a trazarnos fronteras, ¿listo? Y eso nos va a poder permitir sobrepasar incluso las fronteras de la manera positiva. Entonces, esta frase me llamó mucho la atención y la escogí como una frase importante para iniciar este 2024, de nuevo traspasando esas fronteras que a lo mejor, o esos límites que a nosotros nos ha costado un poco de trabajo. Vamos a comenzar de lleno ahora sí con el tema del día de hoy, y les voy a dar una breve introducción. Me gustó mucho realizarlo así, pues estamos practicando de a poquito storytelling, que también nos estuvimos capacitando por allí del año, entre el año 2022 y 2023, pues nos estuvimos capacitando un poco para hacer el storytelling. Y bueno, vean, les presumo mi corazón, también está padrísimo, ¿no? Véanlo. Esperemos pronto también tener otras figuras aquí de anatomía, o incluso de enfermería también, para ir adornando un poco esta parte, ¿no? Y que sea llamativo también para ustedes. Pero bueno, ya antes de volverme a distraer un poco con esto, pues bueno, esta parte del storytelling me gusta mucho, y nos capacitamos un poco para saber cómo realizarlo, ¿no? Entonces espero que les guste, les llame la atención un poco esto que les voy a relatar en estos momentos. En los sinuosos pasillos del hospital, donde la esperanza se entrelaza con incontables destinos humanos, el equipo de enfermería enfrenta un desafío silencioso pero implacable: el síndrome cardiorrenal. Esta historia no comienza con un érase una vez, sino con un latido y un susurro, el eco conjunto del corazón y los riñones, dos héroes inadvertidos de nuestro cuerpo, cuya armonía es vital. Aquí, nuestras incansables enfermeras, armadas con conocimiento y compasión, se embarcan en una travesía para desentrañar los misterios del síndrome cardiorrenal, navegando a través de las tormentas de síntomas engañosos y las corrientes subterráneas de complicaciones. En su misión eterna de sanar, cuidar y proteger las vidas que se sostienen en el frágil equilibrio de este dúo orgánico. En cada turno descubrimos que no solo somos cuidadores y cuidadoras, sino también guardianes y guardianas de secretos celosamente guardados por el cuerpo humano, enfrentándose a cada desafío con la valentía de quién sabe qué, en la lucha silenciosa contra el síndrome cardiorrenal. Cada segundo cuenta. Muy bien, pues es un pequeño párrafo, digamos así, de este texto que escribimos. Espero que haya sido de su agrado. Y vamos a adentrar un poco. El síndrome cardiorrenal, una compleja interacción fisiopatológica entre el corazón y los riñones, representa un desafío clínico significativo en la práctica de la enfermería contemporánea. Este episodio busca explorar la profundidad de este síndrome,
que se manifiesta no solo en una gama de síntomas clínicos, sino también en implicaciones holísticas en la vida de los pacientes. En el núcleo de la atención de la salud, las enfermeras se encuentran en una posición única para liderar el camino hacia una comprensión integral y un manejo eficaz de esta condición. Nos adentraremos en los mecanismos subyacentes, las manifestaciones clínicas y sobre todo el papel crucial que desempeña la enfermería en el diagnóstico, tratamiento y el apoyo emocional de los pacientes afectados por el síndrome cardiorrenal. A través de este lente, no solo veremos cómo el corazón y los riñones convergen en una danza delicada de salud y enfermedad, sino que también cómo el cuidado, la educación y la empatía pueden ser herramientas poderosas para las manos de las enfermeras para cambiar el curso de este desafío. El síndrome cardiorrenal no es simplemente una enfermedad, es un testamento de cómo los sistemas de nuestro cuerpo coexisten, cooperan y a veces colapsan juntos. La intrincada relación entre la función cardíaca y renal nos muestra que una disfunción puede ser tanto la causa como la consecuencia de la otra, creando un ciclo vicioso que es difícil de romper y aún más desafiante de tratar. Como enfermeras y enfermeros, estamos en la primera línea de defensa de cualquier identidad patológica, en un lugar estratégico para identificar los primeros signos y síntomas, para administrar cuidados directos y para apoyar a nuestros pacientes a través de este periplo o problema. Nuestra preparación, conocimiento detallado y perspicacia nos permiten ver más allá de los síntomas aislados, comprendiendo al paciente en su totalidad. Adentrándonos en la esfera del síndrome cardiorrenal, es imperativo reconocer los pilares fundamentales de esta condición. Primero, la fisiopatología. Es un entramado delicado donde la disfunción de uno de los órganos clave repercute inexorablemente en el otro. Desde la insuficiencia cardíaca que conduce a un riñón sobrecargado hasta la disfunción renal que pone en jaque al corazón, estamos frente a una relación bidireccional que demanda de una comprensión profunda y actualizada de sus mecanismos. Como enfermeras, nuestro rol trasciende la administración de tratamientos prescritos. Somos, en muchos casos, los primeros en detectar cambios sutiles pero significativos en la condición de nuestros pacientes. Nuestra capacidad para interpretar signos y síntomas ajusta cuidados y comunicar eficazmente hallazgos críticos al equipo de salud puede, sin exagerar, ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. En segundo lugar, la comunicación con nuestros pacientes. El síndrome cardiorrenal, con su naturaleza compleja y pronóstico a menudo incierto, puede ser una fuente de ansiedad y miedo. Nuestra habilidad para comunicar de manera efectiva, explicar procedimientos, contestar preguntas y ofrecer un oído atento, por ejemplo, se convierte en una herramienta terapéutica en sí misma. La educación del paciente y la familia no solo mejora la adherencia al tratamiento y los resultados clínicos, sino que también empodera a nuestros pacientes, brindándoles un sentido de control en un viaje que de otro modo podría sentirse aterradoramente impredecible. Finalmente, pero no menos importante, está nuestra propia educación continua y desarrollo profesional. El campo de la salud o la atención a la salud avanza a pasos agigantados. Nuevas investigaciones emergen constantemente, cambiando la forma en la que comprendemos y abordamos el síndrome cardiorrenal, por ejemplo. Participar en capacitaciones, seminarios, lecturas de literatura actual nos mantienen al tanto de las mejores prácticas, las cuales podemos luego aplicar en nuestro cuidado diario al paciente. Como profesionales de la enfermería llevamos más que medicamentos y tratamientos a la cabecera del paciente. Llevamos esperanza, comprensión y el firme compromiso de luchar junto a ellos en cada paso del camino. En el vasto campo de la batalla del síndrome cardiorrenal, somos a la vez soldados y diplomáticos, armados con conocimiento, empatía y la incansable determinación de hacer cada día mejor
que el anterior. Sigamos adelante, no solo como cuidadores, sino como innovadores, como educadores y pilares inquebrantables de confort y confianza en el viaje de nuestros pacientes hacia el bienestar. En la conclusión de nuestra exploración del síndrome cardiorrenal emerge una verdad indiscutible. Nuestra intervención como enfermeros y enfermeras es un pilar insustituible en la gestión, tratamiento y evolución de esta condición. La evidencia respalda un enfoque multifacético, uno que amalgama la pericia técnica con la humanidad inherente al cuidado de la salud. Concluimos enfatizando varias recomendaciones basadas en la evidencia. Primero, la importancia de la monitorización proactiva de los signos vitales. ¿Y a qué me refiero con una monitorización proactiva? A que no solamente es anotar los números que me da ese monitor, es verificar las gráficas. Esto lo digo muy común con mis alumnos, sobre todo con aquellos alumnos que estoy hablando de monitoreo hemodinámico. Es verdad un tema que me gusta mucho, pero que también hay que hacer esta concientización. No solamente es lo que me dice el monitor, o sea, no solamente son los números, hay que ver las gráficas, las ondas, las curvas, ¿cierto? Y además hay que ver que lo que dice el monitor, lo que me están diciendo las curvas, sea lo que me refleja el paciente. ¿Ok? Eso es una monitorización proactiva, donde no solamente voy y copio los números, sino voy, analizo si los números son correctos, corroboro los que yo tenga duda y posteriormente resuelvo, y posterior a eso anoto si están bien, si estuvieron mal, si se corrigieron. ¿Listo? Eso es una monitorización proactiva. Entonces, además de eso, hay que estar atentos siempre a los biomarcadores de los pacientes. Aquellos estudios de laboratorio que son vitales para saber si un paciente está en lesión renal, en enfermedad renal o en enfermedad cardíaca. Claro, previas a el problema que está padeciendo en este momento. Ojo, bien importante. Ahora, tenemos muchas causas. Hay que saber en dónde estamos. El síndrome cardiorrenal, como les dije, es una parte muy compleja. O sea, cuando aparece, el paciente está muy grave en realidad. Y hay diferentes tipos y clasificaciones de síndrome cardiorrenal y unos son, como su nombre lo dice, cardiorrenales y otros son renocardíacos, ¿no? O sea, al revés. El nombre se sigue llamando cardiorrenal porque, a final de cuentas están relacionados, ¿no? Y la palabra creo se escucha un poco mejor así que renocardíaco, pero sabemos, ¿no? Que hay unos que primero son básicamente causa cardíaca que genera falla renal y después que son causa renal que genera falla cardíaca. Bien, entonces también eso es importante. Además hay una que es como un anexo, como le llaman una miscelánea, ¿no? En donde los dos fallan al mismo tiempo sin ser la causa de que falle uno o el otro, pero se mantiene presente la falla de ambos órganos, como por ejemplo un choque séptico, ¿no? Entonces, si ya vamos entendiendo esto, van viendo que no es una situación fácil, ¿no? Un síndrome cardiorrenal no es fácil y es importante que nosotros estemos al pendiente siempre de qué es lo que puede pasar, identificarlo a tiempo, porque muchas veces pues estas son las causas de muerte de los pacientes. Entonces, estudios demuestran que cambios en los niveles de creatinina y la tasa de filtración glomerular pueden predecir complicaciones cardiorrenales, ¿no? Además de la lógica, pues ya está comprobado. Hay estudios que nos demuestran esta parte, ¿no? Donde estamos vigilando constantemente lo que nosotros llamamos como la función renal. Entonces, mucho ojo con esto. La intervención temprana, la intervención guiada por nuestra observación, ¿verdad? Por nuestra evaluación continua, es crucial para evitar que el paciente se agrave. Bien. Segundo, la educación del paciente y sus familias es un componente vital. La evidencia sugiere que una mejor comprensión de su condición contribuye a una mayor adherencia al tratamiento, menos rehospitalizaciones y una mejor calidad de vida. Es decir, si yo me esfuerzo en educarle, en el nivel que sea, a la persona y concientizarlo
de su entidad patológica, yo probablemente, digo, no es que sea 100% de los casos, pero sí a lo mejor por arriba del 80% de los casos, listo, voy a mejorar su adherencia al tratamiento, voy a mejorar su calidad de vida, voy a mejorar sus hábitos, sus costumbres, su alimentación, listo, y eso pues obviamente va a reducir las rehospitalizaciones, porque estas rehospitalizaciones van a estar mediadas o guiadas por una falla renal aguda o por una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Que a corto o mediano plazo pues va a desarrollar otra vez la falla renal. Entonces, mucho ojo con esto. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Bien, mejorar la calidad de vida de los pacientes es lo primordial. No podemos evitar la mortalidad, vaya, es difícil, pero sí podemos prolongar la vida de las personas con una buena calidad de vida. Eso es importante. Bien, herramientas educativas adaptadas a las necesidades de nuestros pacientes y a las capacidades tuyas y mías, ¿listo? Son un recurso invaluable para poder brindar una atención de calidad. Como tercero, pues abogamos por la integración de tecnologías avanzadas y telemedicina en el seguimiento de los pacientes. Investigaciones recientes han demostrado que el seguimiento remoto de los pacientes, especialmente aquellos con condiciones crónicas, reduce las visitas al hospital y permite una intervención temprana en casos de deterioro. Y hay que evolucionar, ¿no? Digo, el término sigue apareciendo en muchos lados como telemedicina, en algunos otros lados aparece como telehealth, ¿no? O telesalud, en español, vaya, donde nosotros podemos darle una consulta de 15-20 minutos en su dispositivo móvil, en el de su familiar, ¿listo? En donde nos conectemos con esa persona, le brindemos una consulta especializada, vaya, vía remota, y podamos interactuar con ellos de esta manera, para saber al menos si les queda muy lejos venir a un consultorio o si nosotros no podemos atenderlos por alguna situación, vaya, de trabajo, familiar, personal, etcétera, y decidimos que podemos brindar la atención así a distancia, pues entonces a lo mejor ver cómo están sus biomarcadores, cómo han estado sus signos y síntomas, cómo va con la alimentación, con los líquidos, ¿no? Porque para este paciente todo eso es fundamental. Empezar a dejarles terapias de movimiento, ¿no? Vaya, recomendarles hacer actividad física al menos, pero si no, entonces darles un programa de rehabilitación cardíaca que sería fundamental para estas personas que ya desarrollaron insuficiencia cardíaca por el problema renal que tuvieron, ¿no? O una rehabilitación física, ¿no? Que también es importante en estos momentos para que el paciente se mantenga pues activo. Entonces todo eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Es de vital importancia entender esto, ¿no? Que nosotros vamos a actuar y vamos a interactuar con nuestros pacientes de acuerdo a sus necesidades. Este paciente con un síndrome cardiorrenal, pues la verdad es que es un paciente complejo, ¿no? Es un paciente que requiere de atenciones. Nosotros tenemos disponible aquí en el canal de Lo Bello de Ser Enfermero. Quienes nos estén escuchando en Spotify, bueno, pueden buscarnos en YouTube. La verdad es que les agradeceríamos mucho. Hago aquí una interrupción. Que se suscriban, nos ayudan muchísimo a nosotros para poder empezar a generar también un ingreso y que pues esto también tenga repercusiones positivas hacia ustedes, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que pueden ir al canal de Lo Bello de Ser Enfermero en YouTube y buscar. Ahí tenemos 2 sesiones, me parece que están las 2, de síndrome cardiorrenal, ¿no? Donde explicamos cómo es que funciona este proceso, qué es lo que pasa y algunos tips o algunos consejos de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces yo les puedo decir de primera instancia que el síndrome cardiorrenal es muy complejo, ¿no? Les di una pequeña definición más hacia este apartado de poder tener una conversación, ¿no? Sé que soy yo hablando con la cámara en este mismo instante, pero posterior a eso, pues es como si yo estuviera hablando con ustedes, ¿no? Yo espero que pues hagan algunas preguntas, comentarios, estamos allá a la disposición. Y bueno, dándoles una definición un poco más concreta
El síndrome cardiorrenal pues es una compleja condición patológica en la que existe una interacción bidireccional entre la función del corazón y de los riñones, en la que el deterioro de uno de estos órganos afecta directa o indirectamente la función del otro. Entonces es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Bueno, lo más común que pase en este proceso es que perdamos la homeostasis en nuestro organismo, ¿no? Es decir, que lo que nos mantiene en condiciones normales, reguladas, en equilibrio, pues se ve alterado. Lo principal usualmente es por una perfusión renal disminuida, secundario, ¿verdad?, a un problema cardíaco. Entonces el paciente pudo haberse infartado, el infarto fue muy severo, ¿listo? Y eso está condicionando la perfusión de otros órganos, los más importantes en este caso, o los primeros directamente que se van a alterar, pues son los riñones y el cerebro, ¿no? Entonces esto puede condicionar a que la perfusión renal se vea disminuida y comencemos con una lesión renal prerrenal, por ejemplo, ¿no?, que son las clasificaciones de la lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces podemos empezar con eso y coexistir insuficiencia cardíaca por el infarto y además lesión renal aguda secundario al proceso de la perfusión. ¿Listo? Entonces hay muchas situaciones que pudieran verse alteradas. Una de esas, de nuevo, es la más común. Y lo que va a pasar con esto es que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad?, generando pues todo este proceso de cambios bruscos en la regulación de la presión arterial, pero además la angiotensina 2 activada pues no solamente va hacia los vasos sanguíneos y el corazón, ¿no? En el corazón aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, en los vasos sanguíneos aumenta la vasoconstricción, pero no se queda ahí, va hacia la glándula suprarrenal y activa la liberación de la aldosterona y va hacia la señalización neurohormonal y entonces activa la respuesta de la neurohipófisis o de la hipófisis en general, ¿listo? Y se liberan tanto cortisol, ¿verdad?, como dopamina, pero también se libera o se manda una señalización para que se libere en la glándula suprarrenal a la hormona antidiurética, ¿no? Y entonces ya vamos analizando, o sea, si se libera dopamina, la dopamina va a viajar también a la glándula suprarrenal para la activación de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿cierto? Además del cortisol, que es importante para que estas dos neurotransmisores, porque pues, lo son, ¿no?, estos dos aminas o catecolaminas pues también tengan una función específica, ¿no?, sean capaces de poder pues llegar a los receptores que necesitan. Y además la hormona antidiurética, también conocida como arginina vasopresina, pues lo que va a causar o potenciar va a ser el efecto incluso de la aldosterona, ¿no? La aldosterona retiene sodio y agua. Bueno, la hormona antidiurética por otra vía, pero va a ser lo mismo, va a retener sodio y agua. Y esto pues, obviamente nos va a empezar a condicionar la función renal, la función cardiovascular, porque el paciente va a estar totalmente disregulado a nivel cardiovascular y también a nivel renal, lo que va a condicionar en algún momento que comience un proceso inflamatorio a nivel sistémico, básicamente, porque pues bueno, hay este acúmulo de toxinas, hay acúmulo de desechos nitrogenados, la circulación no está bien, la perfusión tampoco. Eso quiere decir que empezamos con respiración anaerobia, producción de lactato, respuesta inflamatoria secundaria a todo este proceso y comienza a haber también estrés oxidativo. Se genera apoptosis en muchos casos, necrosis en muchos casos, listo, y en muchas zonas anatómicas, a nivel renal y cardíaco principalmente, y esto empieza a condicionar la falla multiorgánica de la persona. Se retienen muchos líquidos, listo, y pues todo este proceso tiene esta consecuencia, ¿no?, donde el paciente comienza a tener una sobrecarga de líquidos posterior a una anterior a una, le llamamos comúnmente o vulgarmente encharcamiento, pero sabemos que el término correcto es congestión. Entonces esto va a evolucionar en algún momento a congestión hepática, congestión visceral, congestión pulmonar, ¿no? Y el paciente empieza a deteriorarse poco a poco hasta que, bueno, pues
obviamente llegar a la muerte para el paciente si no lo resolvemos lo antes posible, ¿no? Entonces, la hipoperfusión siempre va a ser la principal causa de todo este proceso, que se puede generar por lo que les acabo de comentar, ya sea la nefropatía, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la respuesta inflamatoria y profibrótica asociada, ¿no? Porque digo, si sabemos un poquito de fisiología, espero que sí, para que me entiendan o me dé a entender, ¿no? Sabemos que la inflamación pues siempre viene de manera secundaria con unas células que se llaman fibroblastos, que acompañadas de algunas otras sustancias, proteínas, enzimas y demás, generan la fibrosis, ¿no? Entonces es importante entenderlo, ¿no? La inflamación no es buena siempre y esto pues obviamente nos puede traer complicaciones, ¿no? Sobre todo en este proceso que pues sabemos que no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué factores van a ser importantes para que se desarrolle el síndrome cardiorrenal? Pues obviamente que el paciente ya tenga cualquiera de las dos entidades, ¿no? Lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, en el caso de lo renal, en el caso de lo cardíaco, pues insuficiencia cardíaca crónica, ¿verdad? O insuficiencia cardíaca aguda. Cualquiera de las dos circunstancias, pues son lo principal que pudiera tener el paciente, pero a esto le vamos a aumentar que el paciente tenga hipertensión arterial, que el paciente tenga diabetes, que el paciente tenga pues ya edad avanzada, 70 años o más, principalmente, estados inflamatorios crónicos, ¿no? Y también el uso de medicamentos de manera muy constante que puedan afectar, ¿verdad? Que sean nefrotóxicos o que puedan afectar de manera indirecta al corazón o a los riñones, ¿no? Todo esto puede condicionarnos a que el paciente, pues bueno, sea más susceptible de desarrollar este tipo de entidades. Es importante tenerlo en cuenta, y ya hablando un poco o adentrando un poco hacia esta parte de la clasificación del síndrome cardiorrenal, pues de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Nefrología hicieron un estudio en conjunto en donde pues muy asertivamente, claro, ¿no? Nos dicen que hay 5 tipos de síndrome cardiorrenal: el cardiorrenal agudo, ¿listo? El síndrome cardiorrenal crónico, ¿listo? El síndrome renocardíaco agudo y el síndrome renocardíaco crónico, ¿no? Serían, digamos, las variantes que les había comentado, ¿no? Donde el cardiorrenal agudo se refiere a que comenzamos con una situación en el cual tenemos una insuficiencia cardíaca aguda que va a derivar en una lesión renal aguda. Es aguda, ¿listo? De ahí el nombre que sea aguda. El síndrome cardiorrenal crónico es una insuficiencia cardíaca crónica que puede derivar a una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal aguda. Ahí sí pudiera mezclarse, ¿bien? El síndrome cardiorrenal o renocardíaco, ¿verdad? En este caso, pues es una lesión renal aguda, el primero, el tipo 3, una lesión renal aguda, ¿verdad? Que me va a ocasionar una insuficiencia cardíaca aguda, ¿listo? Y el síndrome renocardíaco o el tipo 4, en este caso una enfermedad renal crónica que me va a causar una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Bien, el tipo 5 pues es el síndrome cardiorrenal secundario A, ¿no? O la miscelánea que les había platicado, que es aquel síndrome renocardíaco que no tiene un origen específico en estos dos órganos, sino que ocurre principalmente en otra parte del cuerpo que termina afectando a los dos órganos o a los dos grupos de órganos importantes, ¿no? En este caso, entonces es bien importante tenerlo en cuenta. El subtipo 1, el síndrome cardiorrenal, que es el agudo, insuficiencia cardíaca aguda y lesión renal aguda, pues usualmente se lleva por la descompensación, ¿no? O la gravidez de la insuficiencia cardíaca aguda. Esta puede tener pues esta descompensación o esta aparición súbita por un infarto de miocardio, que es la principal causa, ¿no? de la lesión, de la insuficiencia cardíaca aguda, pero también por arritmias graves, ¿no? Arritmias que ya comprometan la perfusión sistémica de la persona, pueden ser tanto de las ventriculares o de las supraventriculares, ¿listo? Y también las crisis hipertensivas, que es otra entidad, ¿verdad? Del área cardiológica, metabólica, ¿no? Que se vea muy presente
aunque sabemos que específicamente las emergencias hipertensivas, pues bueno, son las que van a causar daño a órgano diana. Entonces, igual, ¿no? La crisis hipertensiva aparece, genera lesión, insuficiencia cardíaca aguda, y esta genera lesión renal aguda, ¿no? Entonces, es importante tenerlo allí presente, ¿no? En el caso del subtipo 2, que es crónico, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad renal crónica, pues es una constante donde el paciente, pues obviamente su corazoncito deja de funcionar de manera correcta, ¿no? En este proceso hay, por consiguiente, pues una disminución de la perfusión de este paciente a nivel sistémico, y eso reduce el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, se activa el sistema neurohormonal, se activan algunas otras respuestas, lo que ya les he platicado, ¿no? Es decir, el paciente comienza con la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que además de manera secundaria va a activar la respuesta neurohormonal para la fabricación y liberación de catecolaminas, sobre todo adrenalina y noradrenalina, junto con el cortisol, y de la hormona antidiurética. Todo esto va a traer consecuencias: estrés oxidativo, inflamación, que aparezca endotelina 1, que la hipertensión sea un poquito más compleja de manejar, que el paciente tenga todos estos problemas, y que además a nivel renal pues va a haber una vasoconstricción importante, disminuyendo todavía más el flujo sanguíneo renal, generando, ¿verdad? Entonces ahora sí, daño crónico, ¿no? Porque esto no se va a detener, sino va a seguir perdurando, daño crónico, apareciendo la enfermedad renal crónica, y pues obviamente la gravidez del paciente se vuelve totalmente distinta, ¿no? La entidad anterior pues son agudos, ¿no? Son situaciones que en agudo, como su nombre lo dice, pues hay que atender, hay que resolver, y en muchas ocasiones lo podemos hacer de manera muy efectiva, ¿no? Sabemos que hay situaciones donde la gravidez también es muy importante y no podemos hacer ya mucho, pero en situaciones agudas, pues bueno, usualmente hacemos eso: le damos terapia de reemplazo renal, le damos terapia o soporte mecánico circulatorio si lo tenemos, inotrópicos, vasopresores, diuréticos, bueno, lo que necesita el paciente en ese momento. Pero en la parte crónica pues ya no podemos hacer mucho, ¿no? Porque aunque le demos terapia de reemplazo renal, aunque utilicemos soporte mecánico circulatorio, o sea, esto ya no lo vamos a revertir por nada, ¿no? Por nada del mundo, y el paciente pues obviamente puede tener estas complicaciones letales prácticamente, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? El subtipo 3, que es lo renocardíaco, pues obviamente es una enfermedad renal, o una lesión renal aguda, que va a generar una insuficiencia cardíaca aguda. En este caso pues es básicamente lo contrario de lo que vimos al principio, ¿no? Primero aparece la lesión renal aguda por X o Y situación, cualquiera que sean las causas, y de manera muy secundaria, tal vez por esta sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, por algunas otras circunstancias, pues obviamente vamos a tener repercusiones a nivel cardíaco, que pues van a desencadenar una lesión o una insuficiencia cardíaca aguda, y por lo tanto llevarnos a una gravidez importante, ¿no? O bueno, a nuestros pacientes, pero hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Y la enfermedad renal crónica, que puede desencadenarse hacia una lesión cardíaca, una falla cardíaca, puede ser aguda o crónica, pues es importante, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, porque estas enfermedades renales, pues a lo mejor al principio va a haber factores de riesgo que son concomitantes: obesidad, dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, inflamación crónica, ¿no? Ambas o todas estas son situaciones, factores de riesgo para ambos grupos de entidades patológicas, pero que claro, conforme vaya avanzando la lesión renal o la enfermedad renal, pues obviamente vamos a tener repercusiones más importantes, ¿no? Y yo estoy hablándoles, por ejemplo, ya de una lesión renal o una enfermedad renal estadio 3-4, donde tenemos una nefropatía, ¿no? Primaria, donde ya tenemos una diabetes mellitus pues ligeramente descompensada, o incluso tenemos anemia, el paciente tiene toxinas urémicas o síndrome urémico, tiene anormalidades o disregulaciones en cuanto al metabolismo del calcio y el fósforo, los fosfatos, ¿no? Donde vamos a empezar a tener ahí problemas. Eso es importante. Hay que estar vigilando la parte nutricional del paciente, ver cómo se encuentra esta sobrecarga de sodio y líquido.
vaya, o sea, son situaciones que van a estar apareciendo y que todo esto va a dañar de manera secundaria al corazón, ¿no? Y que cuando lleguemos o siga avanzando, pues poco a poco va a aparecer una esclerosis, una fibrosis, ¿listo? Y esto va a ocasionar que el paciente pues tenga todas las repercusiones a nivel cardíaco. Si nos tenemos un paciente con estadio 5, ¿no? de CADIGO, por ejemplo, de enfermedad renal crónica, pues sabemos que ese paciente ya se tiene que dializar, ya sea peritoneal o hemodiálisis, listo, pero el paciente ya tiene que sufrir una terapia de reemplazo renal y por lo tanto pues obviamente va a tener anemia, va a tener malnutrición por la falla renal meramente, las anormalidades en el calcio y los fósforos, además va a tener la sobrecarga de volumen, va a tener lesiones por calcificación, va a tener elevación de toxinas urémicas, de desechos nitrogenados, vamos a tener inflamación crónica severa, ¿no? Y que además, pues obviamente va a tener repercusiones no solamente en el corazón, sino en otra parte de nuestro cuerpo, como el hígado, como las células adipocitos, ¿no? Los adipocitos, como la resistencia a la insulina, como la disminución del apetito por una producción de citocinas que van como a bloquear, digamos, esta parte del apetito, donde va a tener una remodelación incluso de los huesos, ¿no? Que pueden empezar a modificar los huesos de las personas. A nivel de los vasos sanguíneos vamos a tener complicaciones y pues obviamente todo esto se va a ver reflejado a nivel del corazón, en donde podemos tener remodelado cardíaco, podemos tener isquemia, podemos tener hipertrofia ventricular izquierda, disfunción ventricular izquierda también, ¿no? O sea, inflamación, calcificación coronaria o infartos de miocardio, ¿no? O sea, todo eso aumenta y condiciona que la persona pues desarrolle estas entidades patológicas en conjunto, ¿no? Entonces mucho ojo con eso, vamos a tenerlo siempre muy muy presente para que pues no tengamos esta parte, ¿no? Entonces de nuevo es importante que lo tengamos en cuenta. Hay situaciones, por ejemplo, ¿no? Donde pues hay que verificar muy bien la tasa de filtración glomerular de estas personas, hay que verificar muy bien cómo está el gasto cardíaco de estas personas, hay que verificar cómo está el volumen urinario, la coloración de la piel, o sea, cosas muy básicas. La perfusión, ¿no? Es muy importante y pues bueno, a veces tenemos que ver esto. Ahora, otro dato que nos dan mucho las guías, los artículos, es que es muy fácil poder identificar lo crónico, ¿no? O sea, cuando va de crónico a crónico es muy sencillo porque ya sabes que tiene o insuficiencia cardíaca crónica o enfermedad renal crónica. O sea, eso tú ya lo sabes. Y después, en conjunto con los síntomas y datos clínicos que te va a arrojar, pues tú sabes que se está desarrollando la otra entidad patológica. Pero el problema es lo agudo, porque la sintomatología es muy parecida, es una sobrecarga de volumen principalmente, con congestión, que puede ser visceral, que puede ser pulmonar, que puede ser sistémica, ¿bien? Y que esto obviamente va a traer problemas, que sabemos que obviamente si hay congestión, pues obviamente vamos a tener problemas cardíacos, o sea, eso es lógico, ¿no? Si fuera de principio renal. Pero si es al revés, entonces el volumen urinario va a ser nuestra guía, ¿no? El volumen urinario, los asuados en orina, ¿no? Por ejemplo, todo eso va a ser muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, nos dice que el sodio en orina, si este es menor a 25 en pacientes sin diuréticos, principalmente, pues entonces empezamos a sospechar de estas entidades, ¿no? Que están concomitando o que están viviendo juntas. La relación creatinina-BUN, si esta es mayor a 20, ¿no? O sea, si el valor de creatinina lo multiplicamos por 20 o más y no llegamos al valor de nitrógeno ureico en sangre, entonces eso nos habla de que la relación es muy dispareja y probablemente nos está hablando de una falla renal, ¿no? Y es una sospecha diagnóstica. Entonces es importante ver esto, ¿no? O sea, ver esta parte del sodio en orina, la relación BUN-creatinina, hacer una ecografía o nuestros compañeros ecógrafos que pues nos ayuden a realizar una ecografía de riñones, ¿no? Hay que ver cómo están el tamaño de los riñones, las características de los riñones y pues un ego, ¿no? Un ego siempre va a ser fundamental para saber cómo está de asuados, la proteinuria, sedimento, ¿no? Todo eso es importante verlo en un ego.
Lo que les decía, pues obviamente estar verificando la función cardíaca, ¿no? Obviamente la presencia de arritmias, la presencia de cambios a nivel de la presión arterial, ¿no? Estar verificando pues mucho cómo se encuentra el paciente. Y de nuevo, lo más difícil que nos mencionan aquí siempre es el síndrome cardiorrenal tipo 1, es decir, la falla cardíaca aguda que me va a llevar a falla renal. Listo, eso es un poco más difícil de poder identificar porque, bueno, si sabemos que tiene falla renal aguda y comienza el paciente con datos de bajo gasto, pues obviamente es evidente, ¿no? Pero si el paciente tiene datos de bajo gasto, pues obviamente va a disminuir el volumen urinario y no sabemos en qué momento, de manera muy específica, puede entrar en una lesión renal aguda, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, siempre estar muy al pendiente con estos pacientes. En cuanto a los biomarcadores, pues aquí nos dicen que podemos utilizar el N-Gal, ¿no? Que a veces no lo tenemos disponible en todos lados, pero el N-Gal, que es una lipocalina, ¿no? Podemos utilizarlo, ¿no? Como un biomarcador que refleja isquemia y nefrotoxinas, por ejemplo. La cistatina C, que también a veces la utilizamos bastante, que pues nos habla de una función a lo mejor del túbulo proximal. Por ahí si está muy elevada, pues nos habla de que está lesionado, de que hay algo ahí que no está funcionando bien. Y pues obviamente de manera secundaria nos refleja una estimación de la función renal, ¿no? Tenemos también la creatinina, obviamente, es de las principales, listo, que es un daño en el riñón, una infección, una reducción del flujo de sangre, ¿no? Se va a elevar. Bueno, estas tres, hay otras un poquito más especializadas que son un poquito más difíciles también de poder pues visualizar en todos los hospitales. Pero bueno, también además de estas tres que son meramente renales, pues tenemos a las troponinas, ¿verdad? Que nos hablan de isquemia miocárdica, y también al péptido natriurético tipo B o el BNP, ¿no? Que también así lo conocemos, que pues obviamente si está elevado, si está por arriba de 100 picogramos por mililitro, pues estamos hablando de una falla cardíaca descompensada. Y eso pues obviamente es un indicador importante de que si hay elevación de creatinina, BUN, a lo mejor cistatina C, o tengo la oportunidad de ver el N-Gal, ¿no? Por ejemplo, y la creatinina y el BUN, y están elevados, y además le tomo péptidos, y salen elevados los péptidos natriuréticos, pues muy probablemente estemos en esta situación, ¿no? Donde el paciente tiene falla cardíaca y falla renal al mismo tiempo y hay que estar pues verificando todo este proceso, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Como tal. Y que bueno, el manejo no es sencillo, ¿no? Realmente no es nada sencillo el manejo, porque bueno, el paciente nosotros no lo vamos a poder encontrar pues congestivo, ¿no? O con una sobrecarga de volumen. Y lo que nosotros tenemos que hacer pues es verificar el posible inicio de un diurético de ASA para ver qué tanto o qué tan bien pudiera llegar a funcionar, ¿no? Entonces, si el paciente ya ingería diuréticos de ASA, pues entonces vía oral lo que vamos a hacer es duplicarle, bueno, podemos darle una dosis igual a la que toma vía oral o hasta duplicarle la dosis, pero ahora de vía intravenosa, ¿no? Por vía intravenosa. Si el paciente no toma diuréticos de ASA en casa, entonces le vamos a dar de 20 hasta 40 miligramos de furosemida intravenosa también, ¿no? Y vamos a estar verificando, pues obviamente, la colección de orina, ¿no? El volumen urinario para ver cómo va evolucionando este paciente. Lo que nosotros queremos, pues es que el volumen urinario se encuentre entre 100 a 150 mililitros por hora. Los algoritmos, por ejemplo, ahorita estoy viendo uno, nos hablan mucho de que hay que esperarnos 2 horas después del diurético para tomar una prueba de sodio en orina, ¿no? Unos electrolitos en orina. Y nos dice que hay que esperarnos hasta 6 horas para verificar lo del volumen urinario, que de nuevo es esto de 100 a 150 mililitros por hora durante 6 horas. ¿Listo? O sea, es más o menos lo que estamos esperando. Y en el caso del sodio urinario, lo que estamos esperando es que se encuentre entre 50 o 70, ¿no? 50 a 70 miliequivalentes por litro de sodio en la orina.
¿Por qué? Porque te está hablando de que el diurético de asa está funcionando. Si tú sabes además que el diurético de asa también es conocido como un inhibidor del cotransportador o simportador sodio-potasio 2-cloro, pues entonces tú sabes que estás inhibiendo la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Entonces, obviamente, lo que tú esperas en esta parte, ¿no? Es que pues elimine sodio por el diurético, ¿no? Y si el sodio no se encuentra en estos límites, el diurético no está funcionando como nosotros quisiéramos, ¿no? Y el volumen urinario pues obviamente también va a ser muy importante. Entonces, si el paciente tiene estos datos de importancia, entonces tenemos que, es decir, cumple con los criterios: sodio entre 50 y 70, el volumen urinario entre 100 y 150 mililitros por hora. Entonces volvemos a verificar, el paciente persiste con congestión, sí, entonces repetimos una dosis similar de los diuréticos, ¿no? Si le dimos 20, 40, 80, lo que le hayamos dado de diurético de asa, lo volvemos a repetir, pero 12 horas, o sea, cada 12 horas. Y vamos a estar vigilando cada 6 horas cómo va funcionando el proceso. Cada 2 horas el volumen, más bien, de nuevo tomarle los electrolitos en orina, ¿no? Que es lo que se recomienda, y verificar esto, ¿no? Es lo que nos dicen las guías de práctica clínica. Sabemos que es un poco complejo, entonces lo que vamos a estar verificando de manera muy importante, pues obviamente es nuestro volumen urinario, ¿no? Ese sí tiene que ir de ley, es una cuantificación estricta. Pero si el paciente no tiene congestión, entonces podemos manejar un poco, ¿no? Digamos, un poco mejor este proceso de los diuréticos, y a lo mejor podemos ir bajando un poco la dosis de los diuréticos para que el paciente, pues bueno, lo tengamos estable de alguna manera. Si no funcionara, es decir, si el paciente no cumple ni con el sodio ni con la uresis, entonces le tenemos que volver a duplicar la dosis del diurético que le dimos previamente. Si le di 20, pues le voy a dar 40. Si le di 40, 80. Si le di 80, 160. Si le di 160, pues 320. ¿Listo? Entonces, es lo que tendremos que hacer. Ahí las guías son como muy específicas con la dosificación de la furosemida, hasta dónde la podemos utilizar, ¿no? Antes de decidir mezclarlo con otro diurético, si es que no fuera necesario, ¿no? Suficiente, si no fuera suficiente, pues el resultado que estamos esperando. Entonces, esto es importante, y pues verificar que el paciente mejore, ¿no? Principalmente la clínica del paciente va a ser lo fundamental, ¿no? Además también va a depender mucho, pues, si la falla cardíaca es crónica o es aguda, ¿no? También ahí el manejo es ligeramente distinto, pero pues es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Usualmente cuando ya es una falla cardíaca crónica, pues obviamente el manejo ya es igual crónico, ¿no? Cuando es una falla cardíaca aguda, necesitamos saber cómo se encuentra realmente, en qué estatus, en qué perfil de insuficiencia cardíaca aguda se encuentra, para poder determinar. El tratamiento es muy parecido. Los diuréticos, esperando el sodio, el volumen urinario, listo, pero además en algunos casos es importante agregar inotrópicos, en algunos casos es importante agregar vasopresores, y en algunos otros es importante agregar ambos, ¿no? Inotrópicos, vasopresores y un soporte mecánico circulatorio. Entonces, pues dependerá mucho de lo que tengamos disponible. Pero sí es importante, ¿no? Es algo de lo que tenemos que visualizar, ¿no? Tener presente en este proceso, pero sí es muy importante, ¿no? En cuanto a nosotros como enfermería, pues lo hemos platicado durante la charla de manera implícita, pero hay que hacer vigilancia continua de todo esto. Vigilancia continua de todo esto que hemos platicado. Monitorización de los parámetros hemodinámicos, de nuevo, no solamente los números que nos da el monitor, sino las ondas, curvas y todo lo que aparezca ahí. Y además también la clínica del paciente. Administración de medicamentos intravenosos o ministración, porque hay quienes también se dan de topes si decimos administración o ministración. Bueno, administración de medicamentos, listo, intravenosos, con sus debidos cuidados específicos, ¿no? Sus 15 correctos para la administración de fármacos, para que también nosotros estemos en consideración con esto. Manejo de fluidos y manejo de electrolitos, bien importante, ¿no? Apoyo en intervenciones invasivas, comunicación y toma de decisiones interdisciplinarias, y un apoyo emocional y educación al paciente y familia. Y esto lo retomo porque fue de lo primerito que hablamos. Si tú
poco a poco empieza a educar a la familia, empieza a educar al paciente, va a ser mucho más sencillo que esto se resuelva para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en resumen, este paciente pues se va a encontrar en la unidad de cuidados intensivos, un paciente grave, ¿no? La enfermería juega un papel crítico en el manejo de este síndrome cardiorrenal, al que nosotros vamos a proporcionarle atención especializada, monitorización constante y cuidados personalizados. De nuevo, todas estas, como su nombre lo dice, son guías, pero no son la ley, ¿no? Entonces cada paciente va a requerir de ciertas intervenciones, de unas primero, de otras después, de algunas modificadas o adaptadas a las necesidades del paciente. Siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Eso siempre trato de transmitirlo. Hay que monitorear al paciente invasiva y no invasivo, ¿no? Eso también es fundamental, ver y cuidar sus factores de riesgo como la dieta, la inactividad física, el consumo de alcohol y tabaco. Pues hay que educarle que lo tenemos que dejar porque pues obviamente va a estar continuamente hospitalizado de esta manera, ¿no? Si él sigue con esos factores de riesgo. Y la prevención, pues hay que decirles que adopten hábitos saludables, desde actividad física, practicar a lo mejor yoga en casa, meditación, leer un libro, comer saludable, ¿no? Dormir bien, llevar una dieta equilibrada, ¿vale? No le vamos a decir que solamente coma frutas y verduras, ¿verdad? Pero sí le vamos a decir que pues obviamente se cuide, que se trate de alimentar lo mejor posible, que realice actividad física también de acuerdo a su consumo energético, que deje el alcohol, que deje el tabaco, ¿no? Sabemos que también es difícil para ellos, pero es importante tenerlo en cuenta y obviamente si consume alguna otra droga ilegal, ¿no? Pues entonces también es importante decir que pues busquemos de alguna manera la rehabilitación para evitar que esto continúe dañando su salud, ¿no? Entonces, finalmente enfatizamos nuestro compromiso con el aprendizaje continuo. El síndrome cardiorrenal es un campo de estudio dinámico con nuevas terapias, estrategias para el manejo constantemente cambiando, ¿no? Nuestro compromiso con la actualización profesional no es solo un beneficio para nosotros como profesionales, como enfermeros y enfermeras, sino una necesidad para el cuidado integral de nuestros pacientes. En resumen, frente al síndrome cardiorrenal nos paramos como defensores, educadores y cuidadores. Armados con la evidencia y guiados por nuestra pasión y empatía, seguimos adelante. Nuestra lucha contra esta condición no termina al finalizar nuestro turno. Se extiende hasta que cada paciente bajo nuestro cuidado se sienta empoderado, comprendiendo y sobre todo no esté solo en su batalla. Juntos, continuamos este viaje con el conocimiento adquirido, la determinación renovada y los corazones llenos de esperanza. Entonces, pues es básicamente lo que queremos dejarles, ¿no? No recuerdo si es segunda o tercera vez, les vamos a dejar la página de la AMENAC, que es la Asociación Mexicana de Enfermeras en Nefrología, para que ustedes se informen de qué es lo que hacen, qué tipos de congresos tienen, qué información, capacitación continua, etcétera, están brindando y con quienes también están teniendo esta organización, ¿no? Que es padrísimo poderlo conocer. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio de regreso, este episodio nuevo, de año nuevo, ¿no? Les deseamos de todo corazón que cumplan metas, objetivos, que se tracen metas, objetivos, que si tenemos algún problema nos acerquemos con los profesionales correspondientes, que si tenemos alguna situación que nos está limitando, busquemos el apoyo de seres queridos, de amigos, de hermanos, familiares, padres, quienes puedan ayudarles de verdad, pues acérquense, pidan ayuda, pidan capacitación. Si tienen proyectos, anímense a realizarlos. No perdemos nada, ¿cierto? Y ganamos mucho todos los que podamos estar involucrados en ellos. Entonces es importante que este año nuevo, pues bueno, es un mensaje que casi siempre se da, pero sí es importante que nos empecemos a plantear cosas nuevas, ¿no? Que vengan nuevos y nuevos proyectos a nuestras vidas y que nosotros podamos pues compartirlo con todos los demás. Recuerda que el conocimiento se comparte, el conocimiento no es solo para uno, no te hace mejor saber muchas cosas, lo que sí te hace mejor es compartirlo, enseñarlo y llevarlo a la práctica con tus pacientes. Así que pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en todas nuestras plataformas de podcast más escuchadas. Por favor,
les pedimos de la manera más atenta de nuevo que se suscriban, que activen la campanita en nuestro canal de YouTube para que les avise cada que subimos un nuevo episodio del podcast. Estén muy al pendiente también de las clases que subimos usualmente a nuestro canal de YouTube, donde pues bueno, podrán ahí tener clases grabadas, incluso hasta de diplomados, ¿no?, que hemos brindado en este proyecto. Sin embargo, es importante que, bueno, a lo mejor ustedes quieran ser acreedores a constancias o demás, por favor comuníquense con nosotros, les damos toda la información necesaria para que puedan inscribirse y lo antes posible recibir sus constancias. Por ahí sé que debo un par de constancias, estamos revisando, ¿no?, toda nuestra documentación para poder brindárselas lo antes posible a quienes les debamos todavía alguna constancia. Pero bueno, si quieren ser parte de los diplomados, están en las clases en vivo, o sea, son remotas, ¿no?, por Zoom en específico, pero pues si quieren que sea en vivo también pueden inscribirse a los diplomados y pues cumplir con los requisitos que se les solicitan y claro que sí podemos darles los accesos, ¿no? Además las sesiones que llevamos hasta ahorita pues son 2 o 3, entonces creo que todavía es un buen tiempo. Si ustedes todavía quieren inscribirse pueden comunicarse con nosotros, les decimos cómo realizarlo para que ustedes también tengan el acceso a estos diplomados. Son 2 los que estamos manejando ahorita, el de urgencias y el de cuidado crítico, ¿no? Y estamos planeando iniciar el de cardiología pronto, ¿no? Con un horario que a lo mejor les va a sorprender, pero espero que también sea para bien de todos. Y que bueno, acérquense con nosotros, están totalmente avalados ante la SEP, ante instancias y redes educativas y de enfermería que pues bueno comparten con nosotros todos estos procesos, ¿no? Entonces muy importante para nosotros. Estén al pendiente ahí de todas nuestras colaboraciones con Ineduxa, la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, la Asociación Mexicana de la Enfermería Siglo XXI, la Asociación Alfa por el Progreso de la Enfermería. Todo eso es muy importante. Seguimos en constante comunicación con ellos. Y pues bueno, esperemos que tengamos muchos más proyectos que ofrecerles a todos y cada uno de ustedes. Así que pues estamos para servirles. Les deseamos de nueva cuenta que tengan un excelente inicio de año con toda la actitud positiva que se pueda. Cumplan sus objetivos, no los dejen pasar, de verdad. Y pues bueno, si quieren que nosotros hablemos de algún tema específico de 2024, ya saben que pueden mandarnos mensaje en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, en TikTok, también en The X, ¿no?, antiguamente Twitter. Como Lo Bello de Ser Enfermero nos encuentran en todas, nos mandan mensajito, nos dicen si necesitan un post, si necesitan un TikTok o si necesitan un episodio de podcast, pues bueno, estamos ahí abiertos a todas sus sugerencias. El siguiente episodio, el número 93, hablaremos acerca de la ventilación mecánica invasiva para los profesionales de enfermería. Espero que se encuentren bien, que sacien sus necesidades, que verifiquen sus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos pronto con más del mundo enfermero.